Bueno, nosotros somos el equipo número 2. Estamos integrados por Robert Vázquez y mi persona, Cardio Novela Vargas. Vamos a hablar sobre las fuerzas y tipo de fuerza. Lo voy a dejar con mi compañero para que le explique. Bueno, yo le voy a hablar sobre las fuerzas fundamentales. Las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas del universo que no se pueden explicar en función de las otras más básicas. Las fuerzas fundamentales conocidas hasta los momentos son 4, como ellas son la gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Ahora le voy a hablar sobre las fuerzas gravitatorias. Es aquella fuerza de atracción que una masa ejerce sobre otra y afecta a todos los cuerpos. La gravedad es una fuerza muy débil y de un solo sentido, pero de un alcance infinito que actúa sobre la Tierra y todos objetos situados sobre ella. Ahora, la fuerza electromagnética afecta a todos los cuerpos eléctricamente cargados y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas, químicas de los átomos y moléculas. Es más intensa que la fuerza gravitatoria. Puede tener dos sentidos, atractivo y repulsivo, y su alcance es infinito. También tenemos, la fuerza de interacción nuclear fuerte. Es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente entre los dos nucleones cualquiera, como lo son los protones y los neutrones. Su alcance es de orden de dimensiones nucleares, pero es más intensa que la fuerza electromagnética. Bueno, ahora continuamos con la fuerza nuclear débil. Es la responsable de la desintegración beta de los neutrones. Su intensidad es menor que la fuerza electromagnética y su alcance es aún menor que la fuerza nuclear fuerte. Bueno, ahora voy a decirle cómo se mide la fuerza. La fuerza se mide por los efectos que produce, es decir, a partir de las deformaciones o cambios de movimiento que produce sobre los objetos. La fuerza es una cantidad que es medida usando la magnitud métrica estándar llamada Newton. Se representa con la letra N y la fórmula de un Newton es la siguiente. Un Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Y la fuerza es la cantidad vectorial la cual contiene magnitud y dirección. Para escribirlo totalmente debemos indicar tanto la cantidad más la magnitud y la dirección, es decir, 10 newton a la izquierda se coloca como tal estoy diciendo, pero con la flecha en dirección a la izquierda, siempre indicando la dirección. Ahora le voy a hablar los tipos de fuerza. Para todas las fuerzas o interacciones entre los objetos podemos simplificarlo entre dos categorías importantes, como lo es la fuerza de contacto, la fuerza resultante por la interacción a distancia. Ahora, las fuerzas de contacto son aquellas que resultan cuando dos objetos interactúan mientras contactan físicamente, y algunos ejemplos de estos son la fuerza de fricción, la fuerza de tensión, la fuerza normal, la fuerza de resistencia al aire, la fuerza aplicada, la fuerza de empuje, fuerza de resorte o restauradora. Bueno, las fuerzas de acción a distancia son las fuerzas que resultan de la interacción de dos objetos que no tienen que estar en contacto físico del uno con el otro y son capaces de ejercer el empujón o el jalón. Debido a estas separaciones físicas, algunos ejemplos de estos tipos son la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. La fuerza de contacto está compuesta por la siguiente. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza de contacto que actúa para oponerse a movimientos deslizantes entre las superficies. Actúan paralelas a la superficie, opuesta al sentido del deslizamiento. Se denominan como la letra F mayúscula y F minúscula. O sea, ese es el símbolo de la fuerza de fricción. La fricción ocurre cuando dos objetos se deslizan entre sí o tienden a deslizarse. Esta fuerza de fricción es la que se genera cuando hay el roce entre el objeto que va deslizándose en la superficie sólida. Aquí tenemos a la fuerza aplicada y ella genera una cierta fricción y a eso le llamamos fuerza de fricción, la fuerza de roce. Ahora se lo dejamos con mi compañera Cardio Novela Vargas, que le va a hablar sobre la fuerza de tensión.
Bueno, yo voy a hablar sobre la fuerza de tensión. La tensión es la fuerza que puede existir debido a la interacción en un resorte, cuerda o cable. Cuando está atada a un cuerpo y se jala o se tensa, esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte, cuerda o cable en el punto de la unión. La fuerza normal. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. La resistencia al aire. También se le conoce como la resistencia aerodinámica. Se denomina resistencia aerodinámica o resistencia. La fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire, la dirección de la velocidad relativa entre el aire y el cuerpo. La resistencia es siempre ocurre en sentido opuesto a la dicha velocidad. Esa fuerza se opone al avance del cuerpo a través del aire, ¿verdad? La fuerza de empuje. La fuerza de empuje es un concepto muy relacionado a la tercera ley de Newton. Por ejemplo, la fuerza que ejerce el rifle o pistola y lo que hace retroceder es exactamente igual a la magnitud del impulso de la bala. La fuerza aplicada y fuerza de empuje. La fuerza aplicada en alguna ocasión se le llama fuerza de empuje. Perdón. Pero su definición es fuerza externa, que actúa directamente sobre un cuerpo, mientras que la fuerza de empuje se define como la fuerza de reacción, descrita cuantitativamente por la tercera ley de Newton, y es fundamental o se fundamenta en la acción y reacción. La fuerza aplicada y la fuerza de empuje son dos conceptos totalmente distintos. La fuerza de acción y distancia, la fuerza de gravedad y el peso. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza ejercida por la Tierra son los objetos que se denominan fuerza de gravedad. La gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Nadie realmente conoce exactamente por qué esta fuerza jala los objetos uno hacia el otro. La masa de los objetos y la distancia entre ellos afecta la magnitud de la fuerza. Gravitacional. La gravedad de la Tierra empuja los objetos hacia el centro de la Tierra y su magnitud se le llama peso de objeto. La fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es una interacción que ocurre entre las partículas con carga eléctrica desde un punto de vista macroscópico y fijado un observador. Suele separarse en dos tipos de interacción: la interacción electrostática, que actúa sobre cuerpos cargados en reposo respecto al observador, y la interacción magnética, que actúa solamente sobre cargas en movimiento respecto al observador. La partícula fundamental e interaccional electromagnética mediante el intercambio entre partículas cargadas. Ahora vamos a explicarles los ejercicios. Nos vamos a mover un momento para comunicarnos, para colocarnos en la computadora. Voy a explicar el ejercicio número 1. Se los voy a leer. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton, adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento que se opone al avance del carrito? ¿Verdad? Vamos a acercar un poco la cámara para que puedan ver el ejercicio. Los datos serían: masa 25 kilogramos, fuerza 80 newton, aceleración 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. La solución: la fuerza que actúa hacia la derecha es arrestada por la fuerza de roce,
que actúa hacia la izquierda. De esta forma se obtiene una resultante, fuerza menos fuerza de roce, que es la fuerza que produce el movimiento. Se aplica la segunda ley de Newton, se tiene así: F menos FR es igual a M.A. Quiere decir 80 newtons menos fuerza sobre roce es igual a 25 kilogramos por 0,5 masa sobre 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. 80 newtons menos fuerza de roce es igual a 12,5 newtons. Si despejamos fuerza de roce, nos queda FR es igual a 80N menos 12,5 N. Sería fuerza de roce es igual a 67,5 newtons. A continuación lo voy a dejar con mi compañero Robert.